Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar el día de hoy. Primero agradecerles a todos ustedes por el tiempo, por el espacio. Esperamos que la información que vamos a darles el día de hoy sea importante para cada uno de sus consultorios, de sus clínicas o de su institución médica. Listo, como lo anunciamos en nuestra publicidad y en nuestras imágenes, la idea de hoy es que podamos hablar de protección de datos personales en el sector salud en Colombia, dando información acerca de la Ley 1581 del 2012, acerca de todas las normas y elementos para la habilitación médica, clínica de algún consultorio, IPS, etcétera. Para este evento nos acompaña nuestro director comercial de Protec Data Colombia, Andrés Mauricio Velasco, y la doctora Diana Carolina Sandoval, de Asesores en Habilitación by Carolina Sandoval. Mauro, doctora Diana, un gusto. Daniel, Bueno, y buenas quien les tardes. habla, Daniel Jaramillo, gerente regional de Protec Data Colombia. Daniel, buenas Hola, tardes. Daniel. Carolina, buenas tardes. A todos los participantes, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la idea para que nos conozcamos un poco es, primero, doctora Carolina, saber un poco qué hacen ustedes en Asesores en Habilitación by Carolina Sandoval y después que Mauricio nos comente un poco qué hacemos en Protect Data Colombia. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, nosotros en Asesores en Habilitación, digamos que hacemos varias cositas, pero principalmente habilitamos en nuestro sistema de habilitación en salud. Tenemos 14 años pues, de recorrido en este trasegar de habilitación y básicamente el enfoque que tenemos es darle cumplimiento a las normas que habilitan el sector salud, pero no solamente el sistema de habilitación, sino, por eso digo que varias cositas, todo el sistema obligatorio de garantía de la calidad que reúne normas conexas, como el caso de hoy que vamos a tratar, de normas que vienen incluso por otras entidades de control, como la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo. Entonces, nos encargamos en realmente integrar todas las normas que en el sector salud pueden llegar a aparecer para dar un cumplimiento pues efectivo al sistema de calidad de una institución o de un consultorio, de todo el sistema integral. Y a eso nos dedicamos. Gracias, Carolina. Daniel, y a todos los participantes. Protect Data Colombia es una legal tech, una firma de abogados especialistas en consultoría e implementación de programas de protección de datos personales, con más de 10 años de experiencia y con presencia en las principales ciudades de nuestro territorio. Hoy contamos con más de 3.000 compañías de diferentes sectores económicos implementados de manera exitosa en programas de protección de datos personales, garantizando cumplimientos en las obligaciones de una norma, Ley de Protección de Datos, la Ley 1581 del 2012 y la Ley 1266 del 2008. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros abordamos a las compañías, ya sean personas jurídicas y personas naturales, pues todos recolectamos datos. De alguna otra manera hoy hemos evolucionado a través de diferentes canales de comunicación como redes sociales, WhatsApp, y por ahí recolectamos datos. Entonces es una obligación cuando nuestro paciente o cuando nuestro cliente ingresa por uno de esos canales y recolectemos esa información. Pero más que verlo también desde el punto de vista normativo, pues que hay una obligación y una norma, también verlo desde el punto de vista de organización. Nosotros a través de estos años, cuando hemos implementado programas de protección de datos, vemos que las áreas se conectan a través de la ley. Y ahí es fundamental entender que no solamente garantizamos seguridad de la información, sino que a nivel comercial, nosotros tener esa base de datos actualizada a través de esos canales que hemos recolectados, pues generan estrategias comerciales y de mercadeo. Una vez nosotros tengamos esa autorización de tratamiento de datos personales, nosotros podemos construir una estrategia comercial para claramente posicionar más nuestro negocio y nuestra actividad comercial. También nos dedicamos a implementar procesos de transformación digital. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy hay un tema coyuntural que es el papel. Nosotros en las compañías
no cuantificamos cuánto nos cuesta el papel. Y generar transformación digital no solamente es temas de costos, sino también cómo yo garantizo una experiencia más positiva a esa persona que no me va a firmar un documento a través de un papel, sino que me lo puede hacer a través de diferentes plataformas electrónicas como la tenemos nosotros. Hoy podemos garantizar que a través de nuestros clientes generamos más de 4 millones de transacciones anuales. Pero no solamente es el tema de transformación digital, sino cómo nace a la vida jurídica un documento. Y ahí el sector salud es muy importante, porque no es solamente firmar el consentimiento del paciente para un tratamiento o una dolencia, sino también ese documento a mí me garantiza seguridad jurídica. Entonces, para terminar, en resumen, eso es lo que hace nuestra compañía, acompañar a la persona o a la empresa y garantizarle que tenga un programa de protección de datos personales de acuerdo a lo que nos dice la norma, pero también capacitarlo en la materia. Entonces te doy paso a Daniel para que continúes con la presentación. Listo, Mauricio, muchísimas gracias. Esto es un poco de lo que hacemos las dos compañías. Las dos compañías estamos unidas para que todos ustedes, los participantes e inscritos a este webinar, cumplan con todas las regulaciones y normas pertinentes. ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan hacer su trabajo. Nosotros nos encargamos y nos preocupamos de todo el tema jurídico, legal y de habilitación, y ustedes se deben preocupar de ejercer su profesión. Entonces, para romper el hielo un poco con los participantes que ingresaron a nuestro Mentimeter, nuestra presentación, que veo que son 11, me gustaría que dentro de la forma que tienen para contarnos qué tan familiarizados están con la regulación en protección de datos personales. Los que no pudieron ingresar, no se preocupen, la idea es que todos participemos. Tenemos el chat abierto para que nos comenten de 1 a 10 qué tan familiarizados están con esta regulación. Vamos a dar un minutico para que podamos hacer este ejercicio y miremos, también comentemos en el chat. Todas las preguntas que nos vayan haciendo también van a ser contestadas a través de la información. Listo, ya ahí comenzaron a contestarnos. Muy bien. Voy a mirar el chat si tenemos alguna respuesta. Esto por lo que veo acá, lo que vemos en la presentación es que vamos medianamente familiarizados. Algunos nos dicen que nada, otros que pocos. 3 nos responden acá en el chat. Ok, listo. Perfecto. Entonces, yo creo que con esta información sabemos que tenemos algunas nociones, es decir, algunos brochazos, se podría decir, sobre el tema de protección de datos personales, pero nos falta un poco profundizar sobre el tema. Y justamente eso a mí me alegra porque es el objetivo de este webinar, que el día de mañana salgamos de con la información que les vamos a dar y podamos responder muy familiarizados o medianamente en lo más alto. Entonces, eso es, diría mi jefe, un happy problem. ¿Listo? ¿Y cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es no hacer un webinar muy jurídico, sino que vamos a hablar de casos. Pero antes de hablar de casos, yo les tengo que dar un contexto, que son cuáles son las normas que regulan protección de datos personales y firma electrónica certificada. La protección de datos personales, en una escala de lo más alto a lo más bajo, tenemos el artículo 15 de la Constitución Política, donde está el derecho fundamental a la habeas data, al buen nombre, y desde ese artículo de la Constitución nace la Ley 1581 del 2012. Esta ley es la que tiene todos los elementos que se deben cumplir para la protección de datos personales. Y de la misma se empiezan a derivar decretos, circulares, regulaciones, sanciones, en fin, un ecosistema completo de normatividad. Y por otro lado, que vamos a hablar un poco más adelante sobre firma electrónica certificada y sus diferencias, tenemos la ley 527 del 99. Esta norma nos habla sobre el comercio electrónico,
pero tiene un énfasis y un enfoque en sus artículos séptimo y 28 en todo el tema de firmas. Y acá la gran pregunta que resuelve esta norma es, ¿cómo puedo firmar de manera electrónica cumpliendo la norma? Porque ya vamos a ver más adelante, no cualquier firma que parezca electrónica es electrónica. Por otro lado, tenemos, y acá doy paso a la doctora Carolina Sandoval, la resolución 3100 del 2019 y la resolución 465 del 2025. Doc, me gustaría que nos ampliara un poquito más sobre estas resoluciones, por favor. Claro que sí. Bueno, la resolución 3100 es nuestro, llamémoslo nuestra bandera en habilitación, ¿cierto? Nuestro punto de partida básico del sistema obligatorio de garantía de la calidad, que es un sistema pues completo que guarda pues todos los requisitos que tienen que ver con el sistema en el que estamos habilitando al personal en salud. Cubre a profesionales independientes, cubre a instituciones de salud, cubre entidades que prestan salud pero que tienen un objeto social diferente, pero que tienen servicios de salud adentro, cubre transporte asistencial. Así que esto lo que hace es que direcciona todo el proceso de habilitación. ¿Qué ocurre con la resolución 3100? Que dentro de ella se considera en algunos apartados y artículos la responsabilidad del profesional o del prestador de servicios, llamémoslo como prestador, de cumplir con requisitos de seguridad informática. Y eso envuelve o trae más bien a la ley 1581 de la mano y a la ley 527. Recientemente recibimos una 3100 en donde se nos aclaró unos términos y se complementó, digamos que unos artículos, para eso aparece entonces la resolución 465 del 2025, es muy reciente y de lo cual pues nos vamos a profundizar hoy en el tema y es el uso de la información como parte de la historia clínica cuando estamos hablando no solamente de un consentimiento informado, que ya lo mencionaba en la 3100, sino además la información en videos, audios y registros, pues digamos, sí, por video y fotografía, y que pertenecen pues dentro del proceso de la consulta o al espacio donde se realiza la consulta. Y de eso pues se complementa la norma de habilitación a través de la resolución 465 como un apartado pues adicional al proceso de manejo de información y seguridad. Es importante tener en cuenta que la resolución 465 es muy específica en aclarar que pues hará parte de la historia clínica estos registros, bien sea por cámaras de seguridad o bien sea también, pues digamos, por registros que tengan que ver con, pues digamos, información que se tome propiamente para la historia clínica por medio de cámaras, por medio de videos, por medio de fotografías. Entonces, se convierte en un proceso obligatorio que complementa el estándar de historia clínica de la resolución 3100. Y esto conlleva, pues digamos, a unos criterios importantes que se mencionan dentro de la resolución 465, como son, por ejemplo, que tengamos un consentimiento informado, ¿cierto? Importante. No dice que sea exclusivo, pues para solamente el uso de las cámaras, sino que puede ser complementario a la información que vengamos manejando dentro de nuestra autorización de datos o dentro del consentimiento informado, pero se debe tener mencionado el uso de las cámaras. Adicional a eso, es importante documentar el proceso, por ende aquí dice en la resolución 465 que debe existir un documento donde se describa el procedimiento acerca de cómo se va a custodiar, grabar y guardar y custodiar y bueno, todo lo que completa el sistema de custodia de la historia clínica. ¿Eso qué significa? Que como va a ser parte de la historia clínica, más o menos esta información se va a convertir en algo así como lo que manejamos actualmente, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo hago el backup de mi historia clínica? ¿Dónde estoy guardando mi historia clínica? Si mi historia clínica fuese en físico, pues tengo que entrar a complementar estos
criterios, pues porque ya esto no es físico, un video, una grabación generalmente está en algún sitio grabado, ¿cierto? Donde voy a tener que, pues, custodiar la información, porque si esta información hace parte de mi consulta y esta información estoy declarándola como de uso personal y de uso en el sistema, pues, de atención, sea donde sea de las áreas clínicas donde yo esté atendiendo a mi paciente, llámese radiología, llámese un consultorio, llámese un área de complementación, pues allí voy a tener que integrarlo al proceso o al procedimiento de custodia de la historia clínica. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que además debe existir un proceso de custodia de esa información, y eso es lo que dice la resolución 465. Documenteme usted cómo lo va a cuidar. Ah, no, es que el celador en la portería está pendiente de las grabaciones. Ah, pero si el paciente, por ejemplo, está en un consultorio médico, pues en el consultorio posiblemente, y hay cámaras, ¿no? En el consultorio, pues el consultorio posiblemente va a encontrarse grabaciones o videos donde el paciente se observe pues desnudo o semidesnudo, y pues esto hace parte de la historia clínica. Entonces yo, como no puedo estar poniendo al celador a que vigile los videos de mis pacientes, pues yo debo declarar y escribir en mi procedimiento quién va a custodiar esa información clínica. Bueno, tiene este alcance. Obviamente, pues vendrá una complementación jurídica y unas cosas que vamos a ver aquí, pues con Daniel. Él nos va a ampliar un poco acerca de este uso de datos y la custodia de la información, pero básicamente en una pequeña frase del artículo que nos relaciona la resolución 465, amplía grandemente pues todo este campo y nos ayuda de control pues de la información y la custodia. Entonces, pues Dani, te doy paso para que nos amplíes legalmente todo este proceso. Listo, Doc. Muchas gracias. Yo acá adelanté un poquito la presentación para que todo lo que decía la Doc acerca de las resoluciones, pues ustedes también lo pudieran ver. Entonces, vamos a dar inicio entonces a los casos. Entonces, como yo les decía, la idea hoy es ver casos reales, que no le pase a usted, que esto no le pase a usted. Entonces, el primer caso que vamos a ver es el caso de sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta es la resolución 4548 del 2025 que cuando les compartamos todas las memorias que vamos a tener de este webinar, también les vamos a compartir o les vamos a nombrar esas resoluciones para que ustedes también la puedan consultar. ¿Qué pasó? Vamos a anonimizar el caso. Pablito era una persona que sufría del túnel carpiano. Entonces, Pablito va a su EPS y su EPS, ¿qué hace? En la debida diligencia, en el ejercicio de tener todos los elementos dentro de la historia, solicita al empleador la historia laboral de Juanito. Entonces, se le envía la historia laboral por parte del empleador, la EPS hace sus procesos y procedimientos, pero ¿cuál es el error? Comparte la historia clínica en totalidad a 4 altos directivos de la compañía. Claro, esto podría parecer un simple error humano, pero no, por varias razones. Primero, la historia clínica de Pablito tenía un elemento, que era que Pablito era VIH positivo. Dice mi mamá, pueblo pequeño, infierno grande. Pues, ¿qué hicieron ni cortos ni perezosos estos 4 directivos, o uno o dos? Se regó esa información por toda la empresa y Pablito, lastimosamente, empezó a sufrir acoso. Empezó a decir, él lo decía en su denuncia en la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo miraban con pesar y con asco. ¿Y qué nos deja esta primera parte del caso? Pues que nosotros, queramos o no, en el sector salud, manejamos datos sensibles. Los datos sensibles pueden haber más sectores que lo manejen, pero en el sector salud, sí o sí, siempre vamos a manejar datos sensibles. Entonces, acá va la primera pregunta. ¿Qué es un dato sensible? Un dato sensible es aquel que, si se llega a conocer, podría generar discriminación sobre una persona, que es de su esfera personalísima,
como por ejemplo etnia, religión, lineamiento político y entre ellos todo el tema de salud. Yo quise traerles hoy algunos casos y algunos elementos de datos sensibles que manejamos todos los días en el sector salud. Diagnósticos médicos, resultados de exámenes, lo que pasó en este caso preciso, historias clínicas, complementarias o parciales. No es que yo solo compartí lo último, las últimas hojas de la historia clínica. Ahí estamos hablando de datos sensibles. Medicamentos, procedimientos, información sobre estado de salud física o mental. Entonces, sea cual sea su especialidad, desde nuestro conocimiento técnico y jurídico, le podemos asegurar que usted ha manejado o manejará un dato sensible. Y esto me prende una alerta, porque si de por sí la ley 1581 del 2012 me dice a mí, tengo que proteger los datos personales, pues ahora imagínense cómo es cuando yo estoy hablando de datos sensibles, como el caso de Pablito, que vulneraron su derecho del dato sensible de la historia clínica, entre ellas el padecimiento VIH positivo, que terminó generando discriminación dentro de la empresa. Bien, entonces Pablito, como les digo, sufrió discriminación, lo rechazaban, le tocó cambiar de área de trabajo porque, y dice así en el cambio laboral, porque no se adaptaba al área, pues claro, se generó una afectación directa a Pablito. Y entonces Pablito va a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y acá yo les voy a decir algo, cualquier paciente que haya ingresado información personal o ustedes tengan acceso a sus datos personales o sensibles, si ve alguna anomalía en protección de datos personales, puede ir a la superintendencia. Entonces, claro, si nosotros tenemos 20 pacientes diarios, multipliquen eso por mes, multipliquen eso por año, pues si yo no me cuido en protección de datos, tengo una probabilidad muy alta de que alguno de esas personas vaya y me denuncie y al final, como dicen eh, mal dicho, que se destape la olla. Entonces yo tengo que venir y estar blindado en tema de protección de datos personales. Ok, entonces vuelvo al caso de Pablito. Entonces Pablito va a la Superintendencia de Industria y Comercio, muestra el caso, cuenta lo que yo les acabo de contar. La Superintendencia de Industria y Comercio empieza a hacer la investigación. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio hace una investigación, es una investigación completa. Es decir, la superintendencia va a entrar a mirar política, autorizaciones, finalidades de las autorizaciones, procedimientos, si tengo la obligación de tener RNBD, Registro Nacional de Bases de Datos, cuando son más de 100.000 VTs, va a entrar a revisar si lo tengo o no. Y si no lo tengo, también me va a entrar a revisar si tengo buenas prácticas. Entra a mirar esto, todo esto sobre la IPS. ¿Qué encontraron? Que esto a mí me pareció muy importante y por eso traje este caso. Pablito sí había firmado autorización de tratamiento de datos personales. Entonces, cuando doctores o clientes nos dicen, no, Daniel, no, yo no necesito eso, yo ya tengo autorización de tratamiento de datos, eso yo la copié, la pegué y también tengo política. ¿Usted sabe cuáles finalidades usa realmente dentro de la autorización de tratamiento de datos? Finalidades que son, ¿para qué voy a usar yo los datos? Entonces, realmente lo que le hicieron o lo que usted copió y pegó es realmente lo que usted necesita o lo que necesita la otra compañía. Mi política de tratamiento de datos no es lo mismo que yo tenga 100 empleados a que yo tenga 10 empleados a que tenga 1000 empleados. Capacitaciones. Yo capacito a mi equipo porque este caso que yo les estoy hablando es un error humano. Entonces, claro, ellos tenían procedimientos y protocolos que lo dice la superintendencia, no eran robustos y por el error humano se dieron cuenta de eso. Entonces, esas son las preguntas que uno debe estarse haciendo. Si yo cumplo, si la respuesta es no, ya tenemos una alerta. Si yo digo, sí, Daniel, yo cumplo, pongámosle bombillito amarillo. ¿Cumple con los elementos normativos o cumple de manera general? Por eso mismo, dentro del slide que les estoy mostrando, les voy a hablar un poquito de elementos que deberíamos tener en cuenta. Entonces, consentimientos informados, autorizaciones de tratamiento de datos personales que cumplan con finalidades específicas.
Pasó en el caso. Pablito había firmado, pero no había firmado para que se compartiera la historia clínica a terceros. Cuando se compartió, no estaba dentro de las finalidades de la autorización y ahí está el daño. Seguridad y confidencialidad. ¿Mis sistemas son seguros? Yo ya validé que tuvieran protección de datos personales mis proveedores, porque eso es un ecosistema. Si yo tengo un proveedor y le entrego datos y ese proveedor no usa correctamente los datos, ¿quién fue el que se los entregó? Entonces, todo esto yo lo tengo que mirar. Y también derecho a acceso, corrección y supresión. Esto es fundamental. Yo hago que firmen cada consentimiento, cada autorización de tratamiento de datos personales. Si el día de mañana llaman a mi consultorio y me dicen, necesito que me entregues la autorización de tratamiento de datos donde yo te autoricé que hiciéramos esto, ¿ustedes tienen esa copia? Y si la tienen organizada para poderla entregar en los tiempos de la superintendencia. Esto, quiero ser también muy claro, no es con el ánimo de asustarlos, porque la protección de datos personales es algo que construimos todos los días, pero sí es con el ánimo de que revisemos de manera interna y haga espacio en el negocio y en el consultorio, empresa, EPS, IPS, cómo estoy yo manejando los datos. ¿Listo? Mauricio, dime. Daniel, muchas gracias. Quiero complementar algo fundamental que ha dicho Daniel con respecto a la solicitud de un consentimiento para unos procedimientos, pero hoy vemos que el odontólogo también es una persona, es el comercial de su consultorio. Y ahí vemos que las redes sociales pues cada vez se posicionan más porque es un canal de comunicación muy importante para ofrecer servicios. Les voy a contar una experiencia que tuve, no del sector odontológico, sino un caso personal. Resulta que yo me estaba quedando sin cabello por diferentes motivos. Yo fui a un consultorio especialista del tema y pues obviamente no solamente no tenía las autorizaciones para los procedimientos per se, sino también no tenía las autorizaciones para mostrar mi caso o el caso exitoso que muchas veces nosotros como dueños de nuestro negocio, consultorios, incluso las mismas IPS o clínicas, pues la mejor forma de yo de comunicar y de posicionar mi negocio es mostrar casos de éxito. Entonces, en ese momento resulta que me tomaron una fotografía y publicaron esa imagen en redes sociales. Claramente para mí no generó una afectación, pues porque eso es una realidad y pues no me va a afectar lo que es real. Y pues porque obviamente la persona que me hizo la consulta era cercana. A partir de ahí, yo le generé unas recomendaciones muy importantes en el sentido de que para no solamente el procedimiento se debe generar una autorización de tratamiento de datos personales para el procedimiento per se, sino que también, si voy a mostrar esos casos que sobre todo para ustedes médicos y para sus consultorios es importante mostrar esos casos de éxito. Entonces, si vamos a tomar una fotografía de la persona en donde se evidencia claramente la identificación como tal, pues yo debo de generar una autorización de tratamiento de datos personales. O si yo quiero montar un reel en Instagram, en redes sociales, o si quiero generar una entrevista o un testimonio, yo debo de generar una autorización de tratamiento de datos personales. Porque más que la aceptación verbal, es muy importante dejar documentado, porque el día de mañana esa persona va a decir, ¿y usted por qué publicó mi información? ¿Usted por qué publicó el testimonio? Y de ahí se puede generar un escenario de riesgo que claramente Daniel a lo largo de la presentación ha detallado, no solamente por procedimiento, sino que ustedes en este sector tan competitivo, pues ustedes tienen que generar diferenciadores. ¿Y cómo lo hacen? A través de redes sociales. Entonces quería dejar ese detalle, Dani, que pena la interrupción, porque no solamente es el procedimiento, sino también a nivel comercial, yo qué estoy haciendo para posicionar mi negocio, estoy solicitando la autorización. Entonces quería dejar ese mensaje, Dani, para complementar un poco lo que habías desarrollado. Gracias, gracias, Mauricio. Doctora, usted tiene la mano levantada. Sí, también quiero complementar un poquito entonces ahí, porque si bien es cierto que nosotros, digamos que traemos ya unos cuantos años de que debemos estar pidiendo autorización de datos, es importante también
tener en cuenta los conceptos que se han emitido por parte de otras entidades diferentes a la Superintendencia de Industria y Comercio y diferente a lo que dijo ahorita el ministerio a través de la resolución 465, y es conceptos, por ejemplo, dentro de los tribunales de ética. Existe en el Tribunal de Ética Médico y en el Tribunal de Ética Odontológico, como del año 2021, cuando estábamos todavía en pandemia, que se dio el boom de mostrar para mantener activos y captar pacientes y dar información, pues relacionado con el COVID, pero también con esa actividad de la que estaban haciendo o de la que estaban autorizados los profesionales a hacer, se empezó a presentar que los profesionales publicaban casos clínicos, ¿cierto? El antes, el después, el éxito, la retoma, venga, que aquí estamos haciendo esto. Y los tribunales de ética se pronunciaron y dijeron, ojo, porque nosotros debemos conservar la privacidad hasta en los casos clínicos, ¿sí? Eso vino a tener impacto ahorita con la resolución 465, se relaciona mucho, pero ahí decía, tengan en cuenta que los casos clínicos no se van a usar para publicar en redes sociales, no solamente el antes y el después, sino todo el trasegar del proceso clínico, porque habían profesionales que yo creo por mantener la audiencia viva, porque pues mientras estábamos encerrados, pues, ¿qué hacían? Pues inventarse casos, qué sé yo, o mostrar sus casos, documentaban todo un caso clínico y los tribunales de ética dijeron, ojo que eso solo se puede hacer a través de estudios y publicaciones de revistas especializadas donde muestren cómo hizo usted todo el proceso y además verificado por un ente que sea regulatorio, ¿sí? Con un ente que le haya autorizado la publicación de ese artículo, de esa información. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, como complementando un poquitico lo que nos decía Mauricio. Listo, Doc, muchísimas gracias. Ya para finalizar entonces nuestro caso de éxito, toda acción tiene su reacción y tiene su consecuencia. La Superintendencia de Industria y Comercio validó las pruebas, validó qué dijo la parte demandante, dijo la parte demandada, y qué nos dice si hubo una vulneración en protección de datos personales. Uno, porque no cumplió con los elementos del artículo 17 de la Ley 1581 del 2012, que son las responsabilidades que tiene la persona que solicita los datos. Dos, le obligó, que esto es muy importante, le dice a la clínica, usted no está cumpliendo, le doy 90 días para que cumpla y tenga todos los estándares en protección de datos personales. Esto reflejado en la realidad que es, yo tengo que poner toda mi operación en cabeza de cumplir con esto que me está diciendo la superintendencia y eso me para procesos, me para tiempos, al final es un desgaste operativo que yo pude haber hecho previo a tener un requerimiento de la superintendencia y cumplir con la normatividad para que el día que me requieran yo entregue todo y esté tranquilo. Y tercero, pues el tema económico. El tema económico en este caso puntual fueron con 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero a lo largo del año hemos tenido sanciones de 25 salarios, de 30 salarios, hasta de 50 salarios. Y quiero terminar con esto, que me parece el más importante, el impacto reputacional. El dinero, dice mi mamá, se consigue, pero la confianza, el día que se pierde, es muy difícil recuperar. Entonces, ese impacto reputacional también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Seguimos con Mauricio. Dani, otra vez, qué pena interrumpirte, Tranquilo, no, pero me adelante. parece muy, muy importante, dijiste una palabra fundamental y es la prevención. El programa de protección de datos personales es un programa preventivo. Y miren, yo sé, de pronto si han tenido conocimiento, muchas veces las sanciones más llamativas o que más generan impacto son de grandes empresas. Entonces a veces empresarios o empresas pequeñas dicen, no, pero a mí nunca me va a pasar nada. No, pues que yo soy muy chiquito, aquí que va a venir la superintendencia. Pues les cuento que hemos tenido sanciones en el sector. A nuestra compañía ha venido donde recuerden que Daniel hablaba del artículo 15 de la Constitución Política. Todos nosotros tenemos derecho de saber qué están haciendo con nuestra información y por eso es muy importante
que los escenarios de riesgo que acaba de contar Daniel, que es un caso, pero también si ustedes tienen pacientes y el paciente genera un reclamo, ese reclamo nosotros tenemos unos días hábiles para responder. Si nosotros no respondemos en esos días hábiles, ese señor puede ir a la superintendencia, a ese consultorio y decirle, mire, es que este consultorio vulneró mis derechos, por favor genere una investigación. Miren qué tan simple uno puede prevenir ese tipo de casos. Y pues una sanción, ya sea, las sanciones se generan de acuerdo a los activos de la compañía o del negocio. Entonces es muy importante lo que acaba de decir Daniel desde el punto de vista prevención. Hay que tener prevención para que el día de mañana, si por este lado o por este lado no tenemos la autorización, no tenemos la política y no tenemos lineamiento, la Superintendencia de Industria y Comercio no hay que tenerle miedo. Después de que todos nosotros tengamos todo en orden, no va a haber ningún problema en demostrarle que cumplimos en materia de protección de datos. Pueden haber sanciones administrativas. En este caso, ojo, empresario, implemente, tiene 5 días, tiene un mes, tiene 3 meses para poder implementar el tema. Si eso avanza, ya entra una sanción pecuniaria con sanciones monetarias. Entonces, de alguna otra forma, podemos prevenir este tema, como muy bien indicaba Daniel. Gracias, Dani. Listo, gracias Mauro por el complemento. Entonces, en pantalla, para los que estamos en el Mentimeter, la presentación, hay una pregunta y es, ¿tienes cámaras de videovigilancia, ya sea dentro de tu consultorio, dentro de tu dentro de la EPS, IPS, odontológico, etcétera? Me gustaría que las personas que están en el Mentimeter nos respondieran y las que no, a través del chat. Vamos a dar un minutico para dar esta respuesta. Y con esto, doctora Carolina, le doy paso a usted para que podamos mirar el tema de las resoluciones. Entonces, esperemos Perfecto. que Esperemos a que nos respondan. nos respondan. En el chat también los que no estemos dentro de la presentación podemos poner un sí o un no. También si tienen alguna pregunta a propósito del caso que acabamos de contar, micrófonos abiertos o chat abierto, muy importante para nosotros poder resolver todas sus dudas. María, ahí nos van diciendo no, que una persona en el Mentimeter nos dijo sí. Nos van comentando, voy leyendo comentarios. María Restrepo, la prevención es el elemento fundamental en las auditorías. Se convierte en un indicador de gestión positiva de cualquier entidad. Así es. Así es, María. Bueno, Doc. Entonces, yo le doy paso a usted para que nos explique un poquito qué fue ese cambio de la resolución 465 en la resolución 3100. Bueno, sí, perfecto. Bueno, básicamente la 3100 en su artículo 19 nunca mencionó nada en este tema. Digamos que aquí la resolución 465 modificó completamente el artículo 19 de la 3100 agregando varios ítems. Entre esos ítems que corresponde al párrafo, porque además no está numerado para que ustedes vayan y lo encuentren, es como el párrafo número 12 más o menos de ese artículo modificado en la resolución 465 y habla de pues la responsabilidad de los prestadores que instalen cámaras de videovigilancia al interior de las áreas o ambientes donde se presten servicios de salud. Recuerden que áreas son los espacios abiertos o ambientes que son los consultorios o las áreas que estén cerradas. ¿Listo? Y pues es muy específico en decir que es donde se preste servicios de salud. Entonces, han llegado a mí también preguntas de personas como, por ejemplo, oye, en los pasillos, entrando, bueno, esto hace parte del uso de los datos, claro que sí, pero no corresponde a, digamos, el alcance que tiene la resolución 465. Es importante entonces tener claridad en eso, primero. Habla que si se realiza grabación,
¿cierto? Durante los procedimientos de salud, debe contar con un documento escrito en donde tengamos la autorización de esa grabación. Y ese debe estar firmado por los pacientes o si son menores de edad o personas interdictas, por sus representantes. Y debe estar firmado por el profesional, el talento humano en salud, dice allí, ¿verdad? Entonces, quien haga el procedimiento, por ejemplo, el médico está haciendo una consulta, dentro de su consultorio está haciendo examen físico y este examen físico requiere que el paciente se retire la ropa o en un consultorio odontológico voy a hacer una fase higiénica, una resina, una prótesis. Bueno, son procedimientos que requieren que la autorización de los datos no solo vaya por el paciente, sino que además el profesional firma la autorización de esa información, de esos datos, como responsable de la actividad. Pero además dice que debe haber, bueno, que esto hace parte de la historia clínica, el documento, o sea, el consentimiento que nos va a dar el paciente, la autorización debe ser parte de la historia clínica, ¿verdad? Pero que además debe haber un documento y pues obviamente la custodia pues que corresponde a todo el proceso de la grabación, al procedimiento de la grabación. Entonces, ¿qué generalidades debemos tener en cuenta en ese procedimiento? Hay que tratarlo como pues información sensible, como nos dijo Daniel, ¿cierto? Dentro de la ley 1581, pues como nos cobija como dato completamente sensible. Debemos describir en el procedimiento qué tiempo de grabación tiene, pues digamos, si es una grabación, les pongo un ejemplo diario o continuo o solo durante 15 días seguidos y se va borrando la información, o sea, cómo se maneja ese tipo de información, porque pues teniendo en cuenta que tienen algunos de ellos poca capacidad, otros tienen amplia capacidad y otros incluso tienen grabación de por vida, entonces debemos documentar en ese procedimiento cómo va a ser el tiempo de grabación. Se debe hacer explícito en la forma de almacenamiento. Entonces tengo un DVR, tengo una base, no sé, física, un servidor físico dentro de mi institución o fuera. Tengo un data center contratado con Amazon porque Amazon tiene un data center allá en Miami que guarda mucha información y allá en ese data center se está guardando la grabación de mis cámaras o lo tengo en un DVR que está en mi consultorio y entonces ahí se va guardando en ese servidor, o sea, cómo lo está almacenando. ¿Quién tiene acceso? Se debe describir las responsabilidades del acceso y básicamente el acceso pues tiene que ir obviamente en cabeza del talento humano que va a desarrollar los procedimientos. Se deben decir si es un profesional, si es un auxiliar, quién está pues obviamente desarrollando el procedimiento, si es un técnico, por ejemplo en radiología se acostumbra a utilizar técnicos profesionales que pues realizan el procedimiento, esas personas sí quedan implícitas dentro del procedimiento escrito y obviamente pues dentro de la custodia de la información porque pues hace parte de los responsables pues de la ejecución del procedimiento. Se debe mencionar también quién está autorizado para poder ingresar en caso tal que se requiera extraer la información. Por ejemplo, un paciente dice, yo solicito mis grabaciones porque por seguridad o alguna cosa o porque quiero la evidencia. Yo tuve un caso, así como Daniel que nos contó un casito, yo tuve un caso ante un tribunal de ética en Cundinamarca que la paciente, la mamá de una niña se quejó porque según ella la profesional para que la niña abriera la boca, había golpeado a la niña. Y dentro de las pruebas que ella solicitó fue la grabación porque ella se dio cuenta que había cámara dentro del consultorio, ¿sí? Entonces, perfectamente el paciente o el responsable puede hacer solicitud de esta información y esto, como hace parte de la historia clínica, pues debe tener lo que habla la resolución 3100, la 1995 y la resolución 839 acerca de la protección de la información y la custodia de la historia clínica. Entonces aquí en nuestro documento debe quedar descrito, pues digamos que el proceso en cómo vamos a entregar la información, funciona igualito como la historia clínica, o sea, tiene que haber una solicitud por escrita y solamente por la persona, que es el adulto
responsable en este caso de un niño, de un menor o una persona interdicta o el mismo paciente si es mayor de edad. ¿Listo? Y es importante al final mirar la disposición final de la información porque también en las resoluciones anteriormente mencionadas nos dice qué hacer con la historia clínica, ¿cierto? Entonces a uno le dicen, si usted tiene una historia clínica, la va a guardar por 15 años, ojo que hay un archivo muerto, un archivo activo y ojo que tienen que tener una disposición final de esa información, no es eliminar por eliminar, sino que debo ver si voy a tener un borrado de esa información, cómo se va a borrar, si es automática o si se conserva por tantos años, cuántos años y debe estar descrito en el consentimiento informado para que el paciente tenga claridad de cuál es la disposición final de su información. Eso hace parte todo del contenido del procedimiento. Entonces es sumamente importante que ustedes describan cómo debe quedar su documento, lo escriban y lo tengan documentado claramente, más el acompañamiento del consentimiento informado. Y por último, tengan en cuenta que el consentimiento informado, como todos los consentimientos, deben implicar el riesgo, el beneficio que tiene hacer esto, el objetivo que tiene hacer ese proceso de grabar, que en este caso, pues básicamente es por seguridad, ¿cierto? Porque pues no queremos grabar a un paciente por más nada que por seguridad de las instalaciones, hoy en día que está tan disparada la inseguridad, entonces el consentimiento debe guardar eso y si hay posibilidad que el paciente decida de no, que no sea grabado, pues para que sean eliminadas pues cualquier tipo de información relacionada a esa información que viene con las grabaciones. ¿Listo? Listo, Dani. Eso es básicamente pues como la información que manejamos y que se debe consolidar aquí según la resolución 465. Parece una frasecita de ¿cuántas líneas? 6 líneas, pero Tiene mire 6. todo lo que implica. Miren todo lo que implica y trae eso consigo. Doc, muchísimas gracias. Creo que cada uno de los elementos hay que tenerlos en cuenta porque esto es una cadena. Si me falta uno, me faltan los otros. Entonces, yo debo tener todo unificado. Y por eso mismo, como yo debo tener todo unificado, como yo debo cumplir con cada uno de los requerimientos, quiero entrar a enfatizar en uno ya para finalizar nuestro espacio. Y es esta palabrita, la autorización de grabación, el cual deberá ser firmado por los pacientes. Y acá yo entro a hacer una pregunta que me parece pertinente para lo que les voy a explicar y es, ¿para qué firmamos documentos? ¿Alguna vez nosotros nos hemos preguntado por qué tenemos la costumbre, por qué existe ese ejercicio de firmar todos los documentos que tenemos? Entonces yo acá les voy a compartir pantalla para explicarles el por qué lo hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que saber? La firma es la manifestación de voluntad. Entonces, la firma es cuando una persona ingresa su firma a un documento, ya sea físico o electrónico, que es hacia donde tiende todo el tema de la firma, pues ¿qué está haciendo? Manifestando su voluntad, que conoce el documento, que está de acuerdo con las obligaciones, en fin, que quiere ser parte integral de ese documento. De ese documento que a su vez debe tener una importancia alta, porque nosotros ¿qué firmamos? Esos documentos que son importantes. ¿Y por qué los firmamos? Por un tema probatorio, porque lo que está escrito, escrito está. Y cuando yo lo firmo, le estoy dando un elemento, una prueba conducente, pertinente y útil, diríamos en derecho, para después probar cualquier elemento ante un tribunal. Entonces, lo primero es, ¿qué tipos de firma hay? Tenemos la firma manuscrita. La firma manuscrita es la que nosotros tenemos en papel, la que hemos hecho durante miles y miles y miles de años. Y yo voy a hacer un ejemplo. ¿Cuál es mi firma manuscrita? Esta, que les estoy mostrando acá en pantalla. Esa es mi firma. Ahí. Esa es mi firma. Con eso yo declaro mi voluntad en el papel. Pero a raíz del COVID-19, de la pandemia, de la globalización y la transformación tecnológica, pues la firma manuscrita se nos queda un poco atrás. ¿Por qué? Porque trae todos los elementos negativos del papel,
como lo son medioambientales, costos ocultos del papel, soportes difíciles de encontrar cuando yo tengo 1000, 2000, 3000 pacientes, en fin, el papel día tras día va quedando obsoleto. Entonces, la normatividad colombiana, como se los dije al inicio, en la ley 527 nos trae el siguiente tipo de firmas. Nos trae la firma digital. Entonces, ¿qué es la firma digital? La firma digital es un método para suscribir documentos en entornos digitales. Entonces, ya no vamos a firmar en papel, sino que vamos a firmar en electrónico. ¿Con qué? Con una firma digital o con una firma certificada, electrónica certificada. ¿Qué pasa con las firmas digitales? Que tienen ciertas limitaciones. La primera, no son escalables para ecosistemas como el de la salud. Yo diariamente firmo cientos de consentimientos, más todo el tema de contratos laborales, más todo el tema de autorizaciones de tratamiento de datos. En fin, el ecosistema de salud es un ecosistema que tiene que firmar mucho documento y la firma digital se emite únicamente a nombre de una persona. ¿Qué nos tocaría hacer a nosotros? A cada uno de los pacientes darle una firma digital. Y eso es prácticamente imposible por costos, por tiempo, por alcance, en fin. Y además, esta firma solo la puede emitir la ONAC, un ente certificado acreditado por la ONAC. Llámese Andes, llámese PKI Service, llámese de los 11 entes certificadores. Y entonces, claro, acá vemos una limitación, porque entonces sí a lo electrónico, pero usted me está diciendo que lo electrónico es difícil. Entonces ustedes dirán, Daniel no le gusta la firma manuscrita. Daniel me habla de limitaciones en firma digital. Entonces, Daniel, ¿qué quiere? Entonces yo les voy a hablar de lo tercero, que es la firma electrónica certificada. La firma electrónica certificada es ideal para el sector salud. ¿Por qué? Porque cumple con los elementos normativos, también con los administrativos y financieros. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy usando una firma electrónica válida por la regulación? Porque yo sé que en el sector salud, con el avance tecnológico, muchas veces tenemos una firma electrónica o creemos tener una firma electrónica. Entonces, yo les voy a dar los elementos y ya ustedes de manera interna validan. La firma que yo tengo es electrónica certificada o no es nada. Listo. Primer elemento, debo tener una tecnología que me permita identificar al iniciador del dato. ¿Qué significa esto? Necesito identificar al firmante plenamente. El iniciador del dato es equivalente al firmante. ¿Cómo lo hago? A través de un método. El método puede ser un OTP, que es un One Times Password, que es un código de 4 dígitos temporal para firmar el documento. Biométricos, que ustedes creo que conocen más que nadie, doctores y doctoras, que son la huella, el iris, el ADN, la voz, esos elementos que vienen con la persona o también puede usar contraseñas, ¿cierto? Entonces yo ya voy mirando, ok, la firma que yo hago tiene OTP biométricos y contraseñas. Si la respuesta es no, desde el punto de vista electrónico, tenemos que empezar a mirar porque no estamos cumpliendo con la normatividad. Lo segundo que me pide a mí la norma, que sea un método seguro, que sea un método seguro que me garantice a mí disponibilidad, es decir, que todo el tiempo pueda consultar el documento. Integridad, que nadie ha entrado a modificar ese documento, sobre todo en historias clínicas, porque ustedes imagínense que nuestro software que tiene la firma me permitiera a mí modificar esas historias clínicas de manera amplia, pues sería muy peligroso para el paciente. Entonces yo necesito que ese documento que se firmó no sea no se pueda corromper y no se pueda vulnerar. Y para eso hay dos opciones. Una, la que nosotros como firma de abogados nos recomendamos, que es la buena fe. Entonces yo contraté el software y el software a mí me dice que su método es seguro y yo confío en él. Esa buena fe se puede presumir, pero al nivel probatorio es muy complejo, porque el día que yo tenga que llevar ese consentimiento, esa autorización de tratamiento de datos, pues yo voy a tener que tener la carga de la prueba.
Entonces me va a tocar llamar a la casa de software que venga, me acompañe, verifiquen los métodos, gastar peritos, abogados electrónicos y al final termino teniendo una carga mucho más alta que la que tendría con la tipo de firma que nosotros como firma de abogados les recomendamos. Firma electrónica certificada. ¿Por qué? Porque ya no depende de la buena fe del método, sino que depende de un certificado emitido por la ONAC, Organismo Nacional de Acreditación en Colombia. ¿Y ese certificado a mí qué me da? Trazabilidad y sellamiento de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que con ese certificado inmediatamente se firma el documento, se sella y no se puede modificar. Si alguien intenta modificarlo, inmediatamente se rompe el sello. Función pedante, que es una función que tienen algunos notarios. Entonces, ¿qué nos dice? La función pedante es yo sello y lo que está dentro del documento se presume que es original, porque claro, como ya tengo el certificado y se selló inmediatamente se firma, no pudo haber sido alterado. Evidencia digital, toda la trazabilidad que hay detrás de un proceso de firma y un elemento muy importante, la carga probatoria. Entonces, claro, yo acá cuando hablo de carga probatoria es porque los documentos y hago la misma pregunta. ¿Por qué firmo documentos? La respuesta después de lo que yo les he explicado es, firmo para tener un respaldo de alguna acción que haya pasado y poder presentarla como medio probatorio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un consentimiento de alguna actividad médica, de alguna operación, de algún control, cuando yo tenga eso firmado y tenga XY motivo para enviarlo o tener que presentarlo como prueba, lo que a mí me va a salvar es que tenga todos los elementos jurídicos. Paréntesis también, ya finalizando. Cuando ustedes copian y pegan la foto de su firma, que eso lo vemos mucho. Entonces, no, el doctor tiene su firma en foto y él coge, copia y pega. Les cuento, eso no es ni firma digital ni firma electrónica certificada, pero tampoco es manuscrita porque no es tangible. Esto es un supuesto, eso es un imaginativo, eso es una imagen, una representación gráfica. Es decir, que acá también estamos incurriendo en riesgos jurídicos. Recomendación. Inicialmente, que transformemos nuestros procesos. ¿Por qué? Porque es algo que en algún momento va a pasar. El papel se va a acabar, nuestros procesos tienen que tender a lo electrónico. Y cuando yo tenga que elegir un tipo de firma que esté regulada, elija uno que me proteja como es firma digital o firma electrónica certificada, pero que también vaya con el ecosistema y con el core que yo estoy manejando. En este caso estamos hablando sector salud, sin lugar a duda. La mejor opción es firma electrónica certificada. Mauro, tú tienes la mano levantada. Gracias, Dani. Para terminar y complementar un poco lo que decía Daniel, voy a enfocarme en dos escenarios muy importantes. El costo oculto del papel, cuánto le cuesta al consultorio la generación, el archivo, la impresora, el legajador. Esos son costos ocultos del papel que muchas organizaciones pues no tienen en cuenta. Pero si una transformación digital no me reduce costos, pues esa tecnología no me sirve y sigo con papel. Entonces es muy importante entender que la tecnología debe reducir procesos administrativos, reducción de costos y sobre todo experiencia de cliente. Y ahí voy a ponerme en un tema administrativo muy importante. Ustedes están en el día a día, cada hora, me imagino yo, atendiendo al paciente. Y hemos tenido muchos casos donde es una realidad. Para el médico, la parte administrativa es un desgaste. Todos los días yo voy ante el paciente, hago mi procedimiento y a mí no me pongan a firmar nada. Dentro de nuestras tecnologías es muy importante entender que les podemos facilitar al médico pues ese proceso de firma. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros montamos todos los formatos y los procedimientos en nuestras plataformas y lo que hacemos es que al finalizar el día, el médico genere una sola firma de todos los procesos que generó durante el día
y no estamos generando un tema administrativo complicado para el médico. Entonces es muy importante que esta parte quede de alguna otra forma clara, porque aquí lo que queremos es, nuevamente repito, reducir el tema administrativo, reducir el costo, pero que sea una plataforma dinámica, una plataforma asequible financieramente también, eso lo tenemos muy claro, pero también administrativamente que nos ayude obviamente a optimizar los tiempos. Quería, Dani, como hacer ese último aporte dentro de la conferencia. Gracias. Perfecto. Doctora Carolina, ya para finalizar, no sé si le gustaría compartirnos alguna conclusión también. Claro, bueno, importantísimo que podamos migrar porque estamos a puertas de la interoperabilidad de la historia clínica con el Ministerio de Salud. Estamos para arrancar el próximo año esa interacción digital, ¿cierto? Ya empezamos una primera etapa que fue con los RIFs versus facturación, pero ahorita implica el uso completo de la historia clínica. Y esto es un tema del cual vamos a seguir hablando en Protect Data, al igual que de firma electrónica, de firma digital y de firma manuscrita. O sea, vamos a seguir hablando de este tema. Los vamos a dejar súper aquí a la expectativa de lo que el próximo año vamos a empezar a hablar con Protect Data, porque esta interacción de historia clínica con toda la seguridad digital tiene que ser, pues digamos, en parte responsabilidad del prestador de servicio de salud. Y no porque lo digamos aquí en esta conferencia, sino porque la ley de historia clínica electrónica y la implementación de interoperabilidad a través de la resolución 1888 que ya salió y que comienza a funcionar en abril, pues nos obliga a migrar con sistemas seguros, con sistemas legalmente consolidados, con sistemas operativamente viables, fáciles de utilizar, pero que pues nos tienen que blindar o respaldar a través de pues todos los sistemas de comunicación con el sistema de salud. ¿Listo? Básicamente aquí esto es apenas el inicio. Entonces yo concluyo con eso, con que los vamos a dejar aquí súper iniciados porque vamos a seguirlos invitando el próximo año a hablar de este tema de seguridad digital y completamente relacionado a historia clínica, ¿listo? A todo el sistema que viene de interoperabilidad. Entonces, eh, pues como dijo Daniela en algún momento, o sea, ya el papel a la basura y nosotros al sistema. Entonces, pues los dejamos ahí súper invitadísimos para el próximo año y pendientes porque vamos a seguir repitiendo este tema, pero además complementando con los demás temas que vienen, pues digamos, de seguridad digital. Entonces, pues muchachos, gracias. Doctores, doctoras, por nuestra parte agradecerles por el espacio, por la atención. Esperamos que la información que les dimos el día de hoy sea útil para ustedes, para que lo puedan replicar en sus consultorios, clínicas, EPS, IPS, odontologías o cualquier establecimiento de salud que ustedes tengan. De nuestro lado nos queda decirles que vamos a compartirles las memorias de este webinar para que ustedes lo tengan a la mano, para que puedan hacer uso de ellas y que les quede como un insumo. De nuevo les agradecemos mucho, mucho el espacio y esperamos que tengan una excelente tarde y un muy feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias a